La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, que Dios les bendiga, mis hermanos, una vez más aquí para seguir este estudio del libro de los Hechos. La semana pasada estábamos en esa parte del texto cuando Jesús les dice que vayan a Jerusalén y que se queden en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo sea derramado sobre ellos. Entonces, quiero que leamos unos minutos el texto del capítulo 2 que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente del cielo vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto como judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, llenos de vino. Bien, vamos a tratar de compartir en estos pocos minutos lo que el Señor tiene para nosotros. Cada vez que yo leo este texto, recuerdo el texto de Apocalipsis, en el capítulo 7, que dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, las tribus, los pueblos y lenguas, que de pie delante del trono y del Cordero estaban vestidos con vestiduras blancas, palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Hoy quiero detenerme unos minutos a hablar sobre este concepto, y el título de hoy es El poder transformador de Pentecostés. La resurrección ocurre, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros reconocemos cuando Jesús murió en la cruz, estuvo sepultado al tercer día y resucita, para que ocurra esto que sucede en Hechos 2. El énfasis del libro de Hechos, que es la experiencia personal que tú tienes con Jesucristo, da poder para proclamar el Evangelio. Todo el libro de los Hechos es esta experiencia que fueron viviendo discípulos tras discípulos, cristianos tras cristianos. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio de Cristo. Este es un día especial. Es un texto muy especial que nos recuerda el primer día,
de la iglesia del Señor. Pentecostés es uno de los días más importantes en la historia de la humanidad, pero en la historia de la iglesia. Es cuando el Señor derrama de su Espíritu sobre su iglesia. Pentecostés es una fiesta, no es otra cosa que una fiesta, que ocurre 50 días después de la Pascua. Por eso no hay Pascua sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin Pascua. No hay Pascua sin la resurrección de Cristo y no hay Pentecostés sin la venida del Espíritu Santo. Era una fiesta judía donde se celebraba, como decíamos recién, 50 días después, que tienen que ver con las cosechas, la cosecha del trigo. Era una fiesta que se celebraba 7 semanas después, o celebraba, o como decíamos, 50 días, por eso de ahí el nombre penta, ¿sí? Por ejemplo, la palabra pentagrama, ese espacio que usan los músicos de 5 líneas. La palabra penta significa 5, penta, de Pentecostés, 5 semanas. Es interesante entonces que veamos esto. Que así como Pentecostés es la gran fiesta de las cosechas para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo, Pentecostés también se transforma en la gran fiesta el día que tuvo ese precioso milagro tremendo donde se produce la gran cosecha. Quiero que veamos algunas cosas que pasan. Durante todo el Antiguo Testamento, el fuego, el ruido, los estruendos, de alguna manera eran evidencias que podían ver o interpretar que se trataba del Espíritu Santo. Dice un comentarista, aparecieron 3 señales de la venida del Espíritu, cada una de ellas viento, fuego, palabra inspirada, era considerado por la tradición judía como una señal de la presencia de Dios. Están demostrando que esto es de Dios, es presencia de Dios. El otro acontecimiento que sucede es que todas las personas que vieron la lista de gente de distintas partes del mundo. Posiblemente Pentecostés era una fiesta mucho más grande, aún que Pascua. Venían tanta gente a celebrar y a comer y a gozarse, que había gente de todo el mundo. Y el acontecimiento importante que vemos es que lo que dicen todos, escuchando este estruendo, todos empiezan, ¿qué pasa? Que lo que están diciendo lo estoy entendiendo. El idioma que están hablando, las lenguas que están hablando, lo que están diciendo, lo que están expresando, están hablando de las maravillosas cosas de Dios y yo lo entiendo en mi lengua. No importa que sea de África, de Asia, no importa de qué parte del mundo sea, estoy aquí parado delante del aposento alto y escuchando las maravillas de Dios en mi propia lengua. Lucas va a repetir continuamente esta frase, llenos del Espíritu Santo, y es importante que usted lo siga a lo largo de todo el libro de los Hechos. Entonces, el primer punto en esta hora que quiero que compartamos es que habla del Espíritu Santo en la iglesia, es cuando el Espíritu Santo te llena, la gente debe notarlo. ¿Recuerdan? La gente estaba afuera, estaba en las calles, estaba en sus negocios haciendo lo suyo, pero cuando escuchan este estruendo, van y escuchan el mensaje de Dios, las maravillosas. Esto es para reflexionar. Muchas veces todo nuestro entorno cristiano sucede en la iglesia. En la iglesia es donde me expreso, en la iglesia es donde celebro, en la iglesia allí en las 4 paredes es donde danzo, canto, celebro, donde suceden las cosas maravillosas en mi vida y el Espíritu Santo obra y sentimos el viento fuerte y recio que transforma mi ser y mi vida. Pero es muy posible que terminando este domingo, el lunes, nadie se entere de lo que yo viví el domingo. Ni mis compañeros de trabajo, ni mis amigos y mis familias. Por eso, yo quiero tener el primer punto hoy es, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, cuando el Espíritu Santo te llena, la gente debe notarlo. Todos. No el que está sentado al lado tuyo en la iglesia, ni el pastor, ni los diáconos, ni los ancianos, ni los líderes.
deberían sentirlo, verlo alrededor, los que trabajan contigo, los que caminan contigo, tu vecino, la gente que vive arriba de tu casa, debajo de tu casa o enfrente de tu casa. Los discípulos estaban comunicando las maravillas de Dios para que muchos puedan ser salvos. Y ese día había dos tipos de reacciones, que la misma reacción que yo sé que hay hoy. Una, algunos asombrados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¡Qué bueno! Pero otros, los que se burlan, los que desafían, los que niegan, ¿sí?, el mensaje cristiano. Lo que pasaba hace 2000 años pasa hoy aquí. Ahora, el segundo punto, continuando la idea, es que el Espíritu Santo, este poder transformador del Espíritu Santo, nos da poder para ir y contarles. El Espíritu Santo surge, la venida del Espíritu Santo, para cumplir una promesa. ¿Sí? El Espíritu Santo viene a empoderar a sus seguidores, a llenarlos de poder. ¿Poder para qué? Poder para sanar, poder para liberar, poder para hablar. ¿Poder para qué? Poder para hablar en el nombre de Dios. Tenga bien en claro, la promesa del Espíritu Santo en su vida es para que tenga el poder, la autoridad para hablar en nombre de Dios. Esa es la razón por la que Jesús vino, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. El Espíritu Santo viene para empoderarte, para darte la posibilidad de que puedas hablar y declarar las maravillas del Señor. Pero también el Espíritu Santo viene para exaltar a Cristo, no exaltar tu vida, no exaltar tu ministerio, no exaltarte a ti, no exaltar tu persona, sino para exaltar a Cristo. Jesús es el tema, Jesús es el propósito y Jesús es el fin de todas las Escrituras. La vida, la muerte, la sepultura, la resurrección que Jesús que proclamamos es por eso, por lo cual yo, por lo cual usted, por lo cual nosotros vivimos y aún seguimos respirando y somos sostenidos por nuestro Señor. Es un mensaje sobre la muerte sacrificial de Cristo, es un mensaje sobre la resurrección de Cristo, es un mensaje sobre el señorío de Cristo, es un mensaje sobre salvación. Y ahora es para usted y para mí, ¿cuál es la respuesta a la obra del Espíritu Santo? Es la segunda parte que habla el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Después del 13, ¿qué haremos? Ellos preguntan, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo. Recuerden, Pedro, el pescador, Pedro, el que no conocía mucho, el Pedro se levanta y tiene su primera predicación allí, hablando y predicando, y tremendo lo que él va a explicarles quién es este Cristo, al cual todos compungidos, y yo me imagino de rodillas y llorando, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Cuando hablamos de Jesús, esta pregunta tiene que surgir. ¿Qué hacemos? Las vidas tienen que cambiar. Cuando Jesús llega a tu vida, cuando el Espíritu Santo transforma tu vida, cuando hablas con el poder del Espíritu Santo, las vidas tienen que ser transformadas. Las vidas no pueden ignorar el mensaje del Espíritu Santo que les está exigiendo un cambio de actitud, un cambio de vida. Podemos ver entonces dos cositas. Veamos a Pedro un ratito. ¿Se acuerdan al Pedro que una mujer allí cuando están juzgando a Jesús lo acusa y él tímidamente se escapa y niega a Jesucristo 3 veces? Ese llamado continuo y personal de Jesús para restaurarlo y volver a... Pero este Pedro hoy está dando el tremendo sermón con un llamamiento directo, personal, directo con el contenido espiritual, bíblico, completo para predicar. Y como las personas de ese día, allí en Pentecostés, ¿qué haremos? Yo te voy a decir qué puedes hacer hoy también. Que si no conoces a Jesús como tu Salvador, quiero invitarte a que me llames
al teléfono que está allí, o que vayas a una iglesia, vengas a Struma, o vayas a otra iglesia, donde sea. Porque es importante. ¿Qué haremos? Dice, arrepiéntete y bautízate. Eso es lo que tienes que hacer. Eso dice el texto, que se arrepienten y se bauticen. ¿Sí? Ahora, si ya eres un seguidor de Cristo, quiero desafiarte a orar. Fuiste salvo no para guardarlo, no para solo ir los domingos. Fuiste salvo para difundir, para clamar, para hablar, para contar que Jesucristo es el Señor. El poder del Espíritu Santo, dado en Pentecostés, es por la razón para poder proclamar el nombre de Cristo en toda autoridad, con todo el poder, para que la gente cambie. No por mis palabras, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo llega a mi vida, todos deberían notarlo. Cuando el Espíritu Santo nos da el poder, nos llena, yo tengo que contarles a otros de Cristo. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo entra a mi vida, las vidas deben cambiar. Por fin, entonces, terminamos, mis hermanos, el día de hoy. Espero que usted haya escuchado la voz de Dios en esta hora. Que Dios le bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Struma en español, aquí en la ciudad de Baton Rouge, todos los domingos a las 10:30. Los esperamos en la mañana, su iglesia, porque mi iglesia es mi casa, pero también mi casa es su casa, mi iglesia es su iglesia. Que Dios los bendiga. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.